Bienvenidos a mi canal. En este vídeo os voy a hablar de la Segunda Guerra Mundial. Durante enero de 1940 en Finlandia el alto mando soviético emprendió otro ataque integral y el 1 de febrero pasó nuevamente a la ofensiva. Los dirigentes militares soviéticos se habían dado cuenta de que un avance en el istmo de Karelia requería una concentración de tropas significativamente mayor que las desplegadas en el primer ataque. Las fuerzas soviéticas también habían desarrollado una mayor capacidad de coordinación durante la guerra y por lo tanto estaban mucho mejor coordinadas. La Unión Soviética podía reunir 30 divisiones, 3.000 cañones de campaña y una cantidad infinita de municiones contra las 7 divisiones y 330 unidades de artillería de Finlandia. Por tanto, las defensas finlandesas en el promontorio de Karelia fueron rápidamente derrotadas. La decisiva penetración soviética de las líneas finlandesas se produjo el 12 de febrero en el pueblo finlandés de Suma. La línea defensiva finlandesa, la llamada línea Mannerheim, que desde que empezó la guerra de invierno detuvo el avance de las tropas soviéticas, estaba en ese momento muy debilitada, y las divisiones finlandesas eran tan reducidas que el comandante en jefe de las tropas finlandesas, el general Mannerheim, ordenó a una retirada de la línea Mannerheim el 15 de febrero. Un intento de establecer una nueva línea defensiva finlandesa algo más al oeste del cabo Karelia fracasó y el 27 de febrero se dio la orden de retirarse a la última posición defensiva. El líder soviético, el mariscal Semyon Tomachenko, ordenó simultáneamente un ataque soviético a través de la bahía helada de Vyborg, y las fuerzas soviéticas lograron establecer una cabeza de puente en el continente a 20 kilómetros al suroeste de Vyborg. De este modo, Vyborg y la defensa finlandesa se vieron amenazados desde otro lado. El general Mannerheim y el Estado Mayor finlandés ya habían aconsejado a principios de febrero al gobierno finlandés que iniciara negociaciones de paz lo antes posible. Sin embargo, las condiciones mínimas soviéticas para un tratado de paz que el gobierno finlandés recibió el 23 de febrero ahora se habían vuelto considerablemente más estrictas. Al mismo tiempo, las potencias occidentales intentaron impedir un acuerdo de paz entre Finlandia y la Unión Soviética, porque haría imposible sus planes de expedición a Escandinavia, que formaban parte de la guerra con Alemania. En el Consejo de Guerra aliado se hicieron preparativos por iniciativa francesa para una intervención militar en el lado finlandés. Sin embargo, la presión soviética en los frentes se había vuelto tan fuerte que el gobierno finlandés se vio obligado a pedir la paz para evitar un desastre militar. Los dirigentes finlandeses, incluido Mannerheim, se mostraron escépticos sobre el realismo de la oferta de las potencias occidentales, pero consideraron que podría utilizarse como medio de presión en las negociaciones con la Unión Soviética. El 6 de marzo de 1940 el gobierno finlandés recibió una invitación para celebrar negociaciones de paz en Moscú y esa misma noche partió una delegación. Sin embargo, la Unión Soviética continuó las hostilidades para mantener la presión sobre Finlandia. El objetivo finlandés de suavizar las demandas soviéticas resultó inútil. El plan de las potencias occidentales también fracasó a principios de marzo de 1940 cuando Noruega y Suecia se negaron a acompañar a una fuerza expedicionaria franco-británica por temor a reacciones de Alemania. El Tratado de Paz entre la Unión Soviética y Finlandia se firmó en el Kremlin la noche del 12 al 13 de marzo de 1940 y los combates se suspendieron al día siguiente. Las disposiciones territoriales del acuerdo de paz satisfacían las demandas soviéticas. La frontera en el istmo de Karelia, en la zona de Leningrado, se trasladó hacia el noreste. Una serie de islas del Golfo de Finlandia fueron transferidas a la Unión Soviética. Esto supuso la pérdida de una superficie de unos 35.000 km², de la región económicamente más importante de Finlandia, con más del 10% de las tierras cultivadas
y la industria de la República, y con la pérdida de la tradicional ciudad de Viborg, entonces la segunda más grande de Finlandia. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial en Europa, la ubicación estratégica de Noruega interesó a todas las partes en conflicto. Para Gran Bretaña y Francia era importante tener allí sus bases militares y así controlar completamente las comunicaciones marítimas. Para los alemanes, Noruega era a la vez la llave del Mar del Norte y una ruta de tránsito para el mineral sueco. Para adelantarse a una posible invasión alemana, en abril de 1940, buques de guerra de la Fuerza Expedicionaria Anglo-Francesa partieron hacia Noruega, con el objetivo de ocupar esta última, estableciendo su hegemonía y control en la región. Luego, el 9 de abril de 1940, Alemania se vio obligada urgentemente a comenzar su operación para capturar Noruega, antes del desembarco y ocupación de Noruega por las tropas anglo-francesas. El mismo día, 9 de abril, las tropas alemanas invadieron Dinamarca. Durante la invasión de Noruega y Dinamarca por parte de Alemania, invasión que tenía como nombre en clave Operación Weserübung, Alemania era superior en soldados, tanques, aviones y barcos, y en submarinos había cierta igualdad. Durante la Alta Edad Media, Noruega se había consolidado como un reino unificado, con una economía basada en la agricultura, la pesca y el comercio. Noruega, Suecia y Dinamarca en 1397 formaron la Unión de Kalmar, bajo un solo monarca. Aunque Noruega permaneció en la Unión, quedó subordinada políticamente a Dinamarca. En 1537, Noruega fue incorporada formalmente a Dinamarca como una provincia. Esto marcó un periodo de dependencia política y cultural danesa. En 1814, tras las guerras napoleónicas, Dinamarca fue obligada a ceder Noruega a Suecia en el Tratado de Kiel. Antes de ser unida a Suecia, Noruega proclamó su independencia y redactó una constitución en Irnsvul. Aunque la unión con Suecia fue inevitable, Noruega mantuvo su constitución y una considerable autonomía interna. En el año 1905, tras años de tensiones políticas, Noruega se separó pacíficamente de Suecia y se convirtió en un reino independiente. Haakon VII fue elegido el primer rey de la Noruega moderna. Noruega mantuvo su neutralidad durante la Primera Guerra Mundial, pese a la presión del Reino Unido para que la flota mercante noruega colaborase en el bloqueo comercial contra el Imperio alemán. En el siglo XI, Dinamarca se consolidó como un reino bajo reyes como Canuto el Grande, quien también gobernó Inglaterra y Noruega, formando el llamado Imperio del Mar del Norte. Durante los siglos XVII y XVIII, Dinamarca estuvo involucrada en numerosas guerras con Suecia. En las guerras napoleónicas, Dinamarca se alió con Francia y fue derrotada. Como consecuencia, en el Tratado de Kiel, Dinamarca perdió Noruega, que pasó a ser territorio sueco, poniendo fin a la unión danesa-noruega. Dinamarca se mantuvo neutral durante la Primera Guerra Mundial, lo que permitió evitar la devastación que sufrieron otros países europeos. A las 5:15 de la mañana del 9 de abril de 1940, unidades del ejército alemán cruzaron la frontera danesa-alemana y comenzaron su ofensiva. Asimismo, a las 5:15 de la mañana, las tropas alemanas desembarcaron en Copenhague. La marina danesa no ofreció resistencia. Utilizando aterrizajes marítimos aéreos, los alemanes ocuparon casi sin obstáculos todas las ciudades más importantes y literalmente destruyeron casi toda la aviación danesa en un solo par de horas. A las 7:20 de la mañana, bajo amenaza de bombardeo de la población civil, el rey danés Cristián X se vio obligado a firmar la rendición y ordenó al ejército que depusiera las armas. A las 7:30 de la mañana fue capturado el aeropuerto de Aalborg, que era de importancia estratégica para futuras operaciones noruegas. Hacia las 10 de la mañana comenzó la desmovilización del ejército danés. En Noruega, los días 9 y 10 de abril,
los alemanes lanzaron un asalto aéreo y capturaron los principales puertos noruegos: Oslo, Trondheim, Bergen y Narvik. Sin embargo, la tarde del 8 de abril, el capitán del ballenero Leif Welding Olsen informó del descubrimiento de 2 buques de guerra alemanes. El propio capitán murió como resultado del impacto de un proyectil de un torpedero alemán. El 9 de abril, la guarnición de la fortaleza noruega de Oskarborg, al mando del coronel Birger Eriksen, logró hundir el crucero pesado alemán Blücher. El 14 de abril, el asalto anfibio anglo-francés desembarcó cerca de Narvik. El 16 de abril en Namsos y el 17 de abril en Andelnenses. El 19 de abril, las fuerzas anglo-francesas lanzaron un ataque contra Trondheim, pero fracasaron y se vieron obligadas a retirar sus formaciones del centro de Noruega a principios de mayo. Después de una serie de batallas por Narvik, en las zonas de Namsos y otras poblaciones, las tropas anglo-francesas fueron evacuadas de la parte norte del país a principios de junio. El 10 de junio de 1940 se rindieron las últimas unidades del ejército noruego. Noruega se encontró bajo el control de la administración de ocupación alemana. Dinamarca, declarada protectorado alemán, pudo mantener una independencia parcial en sus asuntos internos. Después de la ocupación de Dinamarca, las tropas británicas y estadounidenses, para evitar que Alemania invadiera las posesiones danesas fuera del continente, ocuparon sus territorios de ultramar de gran importancia estratégica, las Islas Feroe, Islandia y Groenlandia. El 10 de mayo de 1940 Alemania invadió Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo, con 136 divisiones. El primer grupo de ejército aliado avanzó hacia Bélgica, pero no tuvo tiempo de ayudar a los holandeses, ya que el grupo de ejércitos B alemán hizo un rápido avance hacia la Holanda meridional. En la batalla de los Países Bajos, las fuerzas de Holanda y los aliados tenían más soldados que Alemania, pero Alemania desplegó muchos más tanques y aviones que Holanda, y sus aliados, que eran Gran Bretaña y Francia. La Marina tuvo una participación mínima en la batalla de los Países Bajos. En el siglo XI surgió el Condado de Holanda, una entidad política dentro del Sacro Imperio Romano Germánico. A lo largo de los siglos, los condes de Holanda expandieron su territorio. En el siglo XV, la región pasó a estar bajo el control de los Habsburgo, como parte de los Países Bajos, junto con Bélgica y Luxemburgo. En el siglo XVI, Holanda formaba parte de los Países Bajos españoles, bajo el reinado de Felipe II. La imposición de impuestos elevados y la persecución religiosa contra los protestantes calvinistas provocaron descontento. Durante la Guerra de los 80 años, Holanda, liderada por Guillermo de Orange, luchó contra el dominio español. En 1581 declararon su independencia en el Acta de Abjuración. Sin embargo, España no reconoció su independencia hasta la Paz de Westfalia en 1648. Durante las guerras napoleónicas, Holanda fue ocupada por las tropas francesas de Napoleón Bonaparte y convertida en el Reino de Holanda, con el hermano de Napoleón, Luis Bonaparte, como rey. Tras la derrota de Napoleón, el Congreso de Viena creó el Reino Unido de los Países Bajos, que unía Holanda, Bélgica y Luxemburgo bajo el rey Guillermo I. Las diferencias culturales y religiosas entre holandeses, que eran la mayoría protestantes, y belgas, que eran la mayoría católicos, llevaron a la independencia de Bélgica en 1830. Holanda permaneció neutral durante la Primera Guerra Mundial, aunque sufrió tensiones económicas y diplomáticas debido al conflicto. En la batalla de Bélgica, Alemania desplegó muchos más soldados, tanques y aviones que Bélgica y los aliados. La marina de ambos bandos tuvo una participación muy pequeña en la batalla de Bélgica. En el siglo XV, las provincias belgas pasaron a formar parte de los Países Bajos borgoñeses, bajo el control de la poderosa dinastía de Borgoña. Brujas, Gante y Amberes florecieron como centros económicos y culturales.
Tras el matrimonio de María de Borgoña y Maximiliano I de Habsburgo, Bélgica quedó bajo el dominio de los Habsburgo y luego pasó a ser parte de los Países Bajos españoles en el siglo XVI. En 1568 los Países Bajos se rebelaron contra el dominio español en la Guerra de los 80 años, mientras las provincias del norte lograron independizarse formando las Provincias Unidas, hoy Países Bajos. Las provincias del sur, hoy Bélgica, permanecieron bajo el control español. En el siglo XVIII, tras la Guerra de Sucesión Española, Bélgica pasó al control de los Habsburgo austríacos como parte de los Países Bajos austríacos. En 1795, durante las guerras revolucionarias, Francia anexó Bélgica. El territorio permaneció bajo dominio francés hasta la derrota de Napoleón en 1815. Tras la derrota de Napoleón, el Congreso de Viena en 1815 unió a Bélgica y los Países Bajos en el Reino Unido de los Países Bajos bajo el rey Guillermo I. En 1830 Bélgica se rebeló contra el Reino Unido de los Países Bajos y declaró su independencia. En 1831 Leopoldo I fue elegido como el primer rey de Bélgica, estableciéndose como una monarquía constitucional. Bélgica fue reconocida internacionalmente en 1839 con la firma del Tratado de Londres, que también garantizó su neutralidad. A pesar de su neutralidad, durante la Primera Guerra Mundial, Bélgica fue invadida por Alemania, lo que desencadenó la entrada del Reino Unido en la guerra. El país sufrió una ocupación devastadora. Luxemburgo, otro país que fue invadido por Alemania en la Segunda Guerra Mundial el 10 de mayo de 1940, no tenía un ejército formal, solo una pequeña fuerza policial y militar ceremonial. Esta pequeña fuerza estaba compuesta por 425 soldados de la Gendarmería y la Compañía de Voluntarios. En el año 963, el conde Sinfriel adquirió un pequeño castillo llamado Lunderburg, que dio origen al condado de Luxemburgo. Este castillo se convirtió en el núcleo de la ciudad de Luxemburgo. En el siglo XIV, la Casa de Luxemburgo se convirtió en una de las más poderosas de Europa. Varios miembros de esta dinastía llegaron a ser emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico como Carlos IV. Sin embargo, la influencia de Luxemburgo decayó con el tiempo, y en 1443 el ducado fue vendido a los borgoñeses. En el siglo XVI, Luxemburgo pasó a formar parte de los Países Bajos de los Habsburgo, bajo el control de España y posteriormente de Austria. Durante las guerras de Luis XIV, Luxemburgo fue conquistado brevemente por Francia. Más tarde volvió al control austríaco. En 1795, Luxemburgo fue anexionado por Francia durante las guerras revolucionarias y se integró como parte del departamento de Forez. La ocupación francesa trajo reformas administrativas y económicas, pero terminó con la derrota de Napoleón en 1815. Tras el Congreso de Viena, en 1815 Luxemburgo fue elevado a Gran Ducado y quedó bajo el control del rey Guillermo I de los Países Bajos. Sin embargo, Luxemburgo también formó parte de la Confederación Germánica, lo que garantizó la presencia de tropas prusianas en su fortaleza. Durante la Revolución belga, gran parte del territorio luxemburgués se unió a los insurgentes belgas. El conflicto fue resuelto en el Tratado de Londres de 1839, que dividió Luxemburgo. La parte francófona se integró en Bélgica. La parte restante se convirtió en el actual Gran Ducado de Luxemburgo, bajo control neerlandés. En 1867 el Segundo Tratado de Londres garantizó la neutralidad de Luxemburgo y ordenó la demolición de sus fortificaciones. Luxemburgo permaneció como un gran ducado, pero en unión personal con los Países Bajos hasta 1890, cuando la dinastía Nassau-Weilburg asumió el trono luxemburgués y Luxemburgo se convirtió en un estado independiente. Después de que el 10 de mayo Alemania invadiera Holanda, Bélgica y Luxemburgo, el 14 de mayo Rotterdam fue sometida a un bombardeo masivo, que provocó una enorme destrucción y víctimas civiles.
Después de amenazas de bombardeos similares en Ámsterdam y La Haya, el gobierno holandés capituló el 15 de mayo. En Bélgica, los paracaidistas alemanes capturaron los puentes sobre el canal Alberto el 10 de mayo. Lo consiguieron después de un exitoso y extremadamente atrevido asalto al fuerte Even en Mal, la mayoría de cuyas fortificaciones estaban escondidas bajo tierra. El asalto fue llevado a cabo por una compañía de paracaidistas alemanes, especialmente entrenados para ello. Esto hizo posible que grandes fuerzas de tanques alemanes cruzaran el canal antes de que llegaran las fuerzas enemigas y llegaran a la llanura belga. Bruselas cayó el 17 de mayo. Pero el golpe principal lo asestó el grupo de ejércitos A alemanes. Habiendo ocupado Luxemburgo el 10 de mayo, las 3 divisiones Panzer del general Guderian cruzaron las Ardenas del sur y cruzaron el río Mosa al oeste de la ciudad francesa de Sedan el 13 de mayo. Al mismo tiempo, el cuerpo de tanques dirigidos por el general Hoth atravesó las Ardenas del norte, difíciles para el equipo pesado, y el 13 de mayo cruzó el río Mosa al norte de Dinant. El 16 de mayo las unidades alemanas llegaron a Oise, el 20 de mayo llegaron a la costa del paso de Calais, cerca de Abbeville, y giraron hacia el norte, detrás de las líneas enemigas, como resultado de lo cual 28 divisiones anglo-franco-belgas fueron rodeadas. Un intento del comando anglo-francés de organizar un contraataque en Arras del 21 al 23 de mayo podría haber tenido éxito, pero el general alemán Guderian lo detuvo a costa de un batallón de tanques casi completamente destruido. El 22 de mayo Guderian cortó la retirada del enemigo a Boulogne, el 23 de mayo a Calais, y con sus tropas alcanzó Grenvelins, a 10 kilómetros de Dunkerque, el último puerto desde donde las tropas anglo-francesas aún podían evacuar. Pero el 24 de mayo fue obligado a detener la ofensiva en 2 días, por orden personal de Hitler. El respiro permitió a las formaciones anglo-francesas reforzar las defensas de Dunkerque y lanzar la operación Dinamo para evacuar sus fuerzas por mar. El 26 de mayo las fuerzas alemanas atravesaron el frente belga en Flandes Occidental y Bélgica capituló el 28 de mayo contra las demandas de sus aliados anglo-franceses. El mismo día en la zona de Lille los alemanes rodearon a un gran grupo francés que se rindió el 31 de mayo. Una parte de las tropas francesas y casi todo el ejército inglés fueron sacados a través de Dunkerque en barcos británicos, es decir 338.226 personas, de las cuales 26.176 eran franceses. Alemania capturó toda la artillería y los vehículos blindados británicos y franceses, así como los vehículos abandonados por ellos durante su retirada. Tras la evacuación de Dunkerque, Gran Bretaña se encontró prácticamente sin armamento pesado, aunque conservó el personal de su ejército. El 5 de junio las tropas alemanas lanzaron una ofensiva en el sector Laon-Abbeville. Los intentos del mando francés de tapar apresuradamente la brecha en la defensa con divisiones no preparadas no tuvieron éxito. Los franceses perdieron una batalla tras otra. La defensa francesa se derrumbó y el mando retiró apresuradamente las formaciones supervivientes hacia el sur. El 10 de junio Italia declaró la guerra a Gran Bretaña y Francia, tras lo cual las tropas italianas invadieron el sur de Francia, pero no pudieron avanzar mucho. El mismo día el gobierno francés evacuó París. El 11 de junio los alemanes cruzaron el Marne por Château-Thierry. El 14 de junio entraron en París sin luchar y 2 días después entraron en el Valle del Ródano. El 16 de junio el mariscal Pétain formó un nuevo gobierno en Francia, que ya en la noche del 17 de junio se dirigió a Alemania con una solicitud de armisticio. El 18 de junio, el general francés Charles de Gaulle, que huyó a Londres, llamó a los franceses a continuar la resistencia. La llama de la resistencia francesa no debe apagarse ni se apagará, dijo de Gaulle. El 28 de junio, el gobierno británico reconoció al propio de Gaulle como el jefe de todos los franceses libres.
El 21 de junio las tropas alemanas, al no encontrar prácticamente resistencia, llegaron a Loira, en el tramo Nantes-Tours, y ese mismo día sus tanques ocuparon Lyon. El 22 de junio en Compiègne, en el mismo carruaje en el que se firmó la rendición alemana en 1918, se firmó el armisticio franco-alemán, por el que Francia accedía a la ocupación de la mayor parte de su territorio, la desmovilización de casi todo el ejército terrestre y el internamiento de la marina y la aviación. En la zona libre, como consecuencia del golpe de Estado del 10 de julio, se instauró el régimen autoritario del mariscal Pétain, el llamado régimen de Vichy, que marcó el rumbo de una estrecha cooperación con Alemania. A pesar del poder militar de Francia, la derrota de ese país fue repentina y completa. El comandante en jefe de las tropas de Vichy, François Darlan, ordenó la retirada de toda la flota francesa a las costas del norte de África francés. Temiendo que la flota francesa pudiera caer bajo el control de Alemania e Italia, el 3 de julio de 1940 las fuerzas navales y aéreas británicas, como parte de la operación Catapulta, atacaron barcos franceses en Argelia. El acorazado Dunkerque, 2 acorazados más antiguos y un destructor fueron destruidos. Casi 1.300 franceses murieron en esta operación. A finales de julio los británicos habían destruido o neutralizado casi toda la flota francesa. En Plymouth y Portsmouth los británicos tomaron posesión por la fuerza de los barcos franceses estacionados allí. Los acorazados Richelieu y Jean Bart, situados en Dakar y Casablanca, fueron torpedeados por los británicos y dañados. Los barcos franceses en Alejandría fueron parcialmente desarmados por acuerdo con su comandante el almirante y más tarde pasaron a formar parte de la flota de la Francia Libre. En la batalla de Francia, Alemania desplegó más soldados que Francia y Gran Bretaña, pero usaron menos tanques. Alemania fue superior en el aire ya que utilizó más aviones que los aliados. Los aliados, Gran Bretaña y Francia, tenían una mayor flota de barcos y submarinos, pero no jugaron un papel importante en esta batalla. Del mismo modo, la flota de barcos y submarinos alemanes intervino poco en esta batalla. En el otoño de 1939, Estonia, Letonia y Lituania, bajo presión, concluyeron acuerdos de asistencia mutua con la Unión Soviética, también conocidos como acuerdos de bases, según los cuales se ubicaban bases militares soviéticas en el territorio de estos países. El 17 de junio de 1940 la Unión Soviética presentó un ultimátum a los estados bálticos, exigiendo la dimisión de sus gobiernos legítimos y la formación de gobiernos populares en su lugar, la celebración de elecciones anticipadas y el consentimiento para la introducción de tropas soviéticas adicionales. En la situación actual, los gobiernos bálticos se vieron obligados a aceptar un ultimátum. Con el apoyo activo de Moscú se produjeron golpes de Estado simultáneamente en Estonia, Letonia y Lituania. Los gobiernos títeres prosoviéticos llegaron al poder. Después de la introducción de unidades adicionales del Ejército Rojo en el territorio báltico a mediados de julio de 1940, se celebraron elecciones indiscutibles para las autoridades supremas en Estonia, Letonia y Lituania, ante una importante presencia militar soviética. Los partidos de tendencia comunista fueron los únicos partidos a los que se les permitió participar en las elecciones. En sus programas electorales no mencionaban ni una palabra sobre los planes de unirse a la Unión Soviética. El 21 de julio de 1940, los parlamentos recién elegidos, que incluían una mayoría prosoviética, proclamaron la creación de repúblicas socialistas soviéticas y enviaron peticiones al Soviet Supremo de la Unión Soviética para unirse a la Unión Soviética. El 3 de agosto se creó la República Socialista Soviética de Lituania. El 5 de agosto se creó la República Socialista Soviética de Letonia y el 6 de agosto se creó la República Socialista Soviética de Estonia, que fueron aceptadas en la Unión Soviética. El 27 de junio de 1940 el gobierno de la Unión Soviética envió 2 notas de ultimátum al gobierno rumano, exigiendo la devolución de Besarabia y la transferencia de Bucovina del Norte a la Unión Soviética, como compensación por el enorme daño causado a la Unión Soviética y a la población de Besarabia por el dominio de 22 años de Rumanía en Besarabia.
Besarabia fue anexada al Imperio ruso en 1812, después de la victoria sobre Turquía en la guerra ruso-turca que duró del año 1806 al año 1812. En 1918, aprovechando la guerra civil en el territorio del antiguo Imperio ruso, Rumanía envió tropas al territorio de Besarabia y luego lo incluyó en su composición. Bucovina nunca fue parte del Imperio ruso. Históricamente, casi toda Bucovina, excepto su parte sur, perteneció a la Rus de Kiev en los siglos X y XI, pero estuvo habitada principalmente por ucranianos. Rumanía, al no contar con el apoyo de otros estados en caso de guerra con la Unión Soviética, se vio obligada a aceptar cumplir con estas demandas. El 28 de junio Rumanía retiró sus tropas y su administración de Besarabia y el norte de Bucovina, tras lo cual unidades soviéticas y líderes designados entraron allí. El 2 de agosto se proclamó la República Socialista de Moldavia, en parte del territorio de Besarabia y parte del territorio de la antigua República Socialista Soviética Autónoma de Moldavia. El sur de Besarabia y el norte de Bucovina se incluyeron organizativamente en la República Socialista Soviética de Ucrania. Después de la rendición de Francia, Alemania ofreció a Gran Bretaña hacer las paces, pero esta propuesta fue rechazada. El 16 de julio de 1940, Hitler emitió una directiva para la invasión de Gran Bretaña, Operación León Marino. Sin embargo, el mando de la Armada y las fuerzas terrestres alemanas, citando el poder de la flota británica y otros factores, exigieron que la Fuerza Aérea primero garantizara una ventaja aérea abrumadora. Desde agosto los alemanes comenzaron a bombardear Gran Bretaña con el objetivo de socavar su potencial militar y económico, desmoralizar a la población y preparar una invasión y en última instancia obligarla a rendirse. La Fuerza Aérea y la Armada alemanas comenzaron a llevar a cabo ataques sistemáticos contra barcos y convoyes británicos en el Canal de la Mancha. El 4 de septiembre, la aviación alemana inició bombardeos masivos sobre ciudades inglesas del sur del país, en Londres, Rochester, Birmingham y Manchester. A pesar de que los británicos sufrieron grandes pérdidas entre la población civil durante el bombardeo, lograron sobrevivir a la batalla de Inglaterra. Alemania se vio obligada a abandonar la operación de desembarco. Desde diciembre la actividad de la Fuerza Aérea Alemana disminuyó significativamente debido al deterioro de las condiciones climáticas. Los alemanes no lograron su objetivo principal, sacar completamente a Gran Bretaña de la guerra. En la batalla aérea de Inglaterra, Alemania utilizó más aviones que Gran Bretaña y aún así perdieron la batalla. El 27 de septiembre de 1940, Alemania, Italia y Japón firmaron el Pacto Tripartito, al que también se unieron después Bulgaria, Rumanía, Eslovaquia y Hungría. El objetivo principal del pacto era crear un bloque militar unificado contra las potencias aliadas, principalmente Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética. El Pacto Tripartito fue un acuerdo fundamental para la consolidación del eje en la Segunda Guerra Mundial, pero su efectividad fue limitada por las diferencias estratégicas y la falta de coordinación plena entre Alemania, Italia y Japón. Aunque fue una amenaza importante para las potencias aliadas, su impacto estratégico global fue menor de lo esperado. Después de que Italia entró en la guerra, las tropas italianas comenzaron a luchar por el control del Mediterráneo, el norte y el este de África. El 11 de junio, aviones italianos atacaron la base naval británica en Malta. El 13 de junio, los italianos bombardearon bases británicas en Kenia. A principios de julio, las tropas italianas invadieron las colonias británicas de Kenia y Sudán desde el territorio de Etiopía y Somalia, pero debido a acciones indecisas no pudieron avanzar muy lejos. El 3 de agosto de 1940 las tropas italianas invadieron la Somalia británica. Aprovechando su superioridad numérica, lograron empujar a las tropas británicas y sudafricanas a través del estrecho hacia la colonia británica de Adén, en la península arábiga. Tras la rendición de Francia, las administraciones de algunas colonias francesas se negaron a reconocer al gobierno de Vichy.
En Londres, el general de Gaulle formó la Francia Libre, que no reconoció la ignominiosa rendición. Las fuerzas armadas británicas, junto con unidades de la Francia Libre, comenzaron a luchar contra las tropas de Vichy por el control de las colonias. En septiembre lograron establecer pacíficamente el control sobre casi toda el África ecuatorial francesa, pero el 24 de septiembre las tropas británicas y unidades de la Francia Libre fracasaron en Senegal, en la Operación Dakar. El 27 de octubre se formó en el Congo francés el máximo órgano de gobierno de los territorios franceses ocupados por las tropas de De Gaulle, el Consejo de Defensa del Imperio. En noviembre lograron capturar Gabón en la Operación Gabón. El 13 de septiembre los italianos invadieron el Egipto británico desde el territorio libio. Tras ocupar la aldea egipcia de Sidi Barrani el 16 de septiembre, los italianos se detuvieron y los británicos se retiraron a la ciudad egipcia de Marsa Matruh. Para mejorar su posición en África y el Mediterráneo, los italianos decidieron conquistar Grecia. Cuando se produjo la invasión italiana de Grecia en octubre de 1940, el ejército italiano era muy superior al ejército griego, con más soldados, más tanques, más aviones y una flota de barcos y submarinos que también era superior a la de los griegos. Tras la muerte de Alejandro Magno, su imperio se dividió en reinos helenísticos. Grecia fue conquistada por Roma en el siglo II a.C. y se convirtió en una provincia del Imperio Romano. Con la división del Imperio Romano, Grecia pasó a formar parte del Imperio Bizantino. Durante este periodo, el cristianismo en Grecia se consolidó como la religión predominante. Grecia cayó bajo el control del Imperio Otomano tras la caída de Constantinopla en el año 1453. Aunque los griegos conservaron su identidad cultural, estuvieron sometidos a siglos de ocupación extranjera. En 1821 Grecia inició su lucha por la independencia contra el Imperio Otomano. Con el apoyo de potencias europeas como Gran Bretaña, Francia y Rusia, Grecia logró su independencia en 1830. Grecia se convirtió en una monarquía con la llegada del rey Otto de Baviera en 1832. En las décadas siguientes el país enfrentó inestabilidad política y conflictos con el Imperio Otomano para expandir su territorio. Entre 1912 y 1913, durante las guerras de los Balcanes, Grecia aumentó significativamente su territorio. Durante la Primera Guerra Mundial, Grecia se unió a los aliados. En 1924 se proclamó la Segunda República en Grecia, pero en 1935 se restauró la monarquía. Durante la Segunda Guerra Mundial, después de que el gobierno griego se negó a permitir la entrada de tropas italianas en su territorio, Italia lanzó una invasión el 28 de octubre de 1940. Los italianos lograron capturar parte del territorio griego, pero el 8 de noviembre fueron detenidos, y el 14 de noviembre el ejército griego lanzó una contraofensiva, liberó completamente el país y entró en Albania. En noviembre de 1940 los aviones británicos asestaron un duro golpe a la flota italiana en Taranto, una ciudad del sur de Italia, lo que dificultó enormemente a las tropas italianas el transporte de mercancías por mar al norte de África. Aprovechando esto, el 9 de diciembre de 1940 las tropas británicas pasaron a la ofensiva en Egipto. Aquí finaliza este vídeo, gracias por haberlo visto y nos vemos en el próximo.